El vicealmirante Pérez Ramírez es articulista y prolífico escritor, es miembro del Foro de Pensamiento Naval y en esta ocasión nos va a hablar sobre el concepto de la excelencia en la Armada. Almirante, ¿está reñida la excelencia en la Armada con la máxima optimización de los recursos en un área concreta, por ejemplo, la preparación de la fuerza? Bueno, pues la diferencia entre ambos enfoques estriba en el objetivo que se persigue. Máxima eficacia en el primer caso y máximo ahorro en el segundo. Nos estamos refiriendo en concreto a la preparación de la fuerza naval. Bueno, pues la gestión de los recursos para esta preparación se organiza de una manera completamente distinta en cada caso, por lo que suele ocurrir que una gestión que persiga la excelencia será más cara pero más eficaz que una gestión que persiga la economía, que será más barata pero genera una fuerza menos eficaz. Dentro de la filosofía que se elija, siempre cabe aplicar medidas de ahorro en una política de eficacia y medidas de mejora de la eficacia en una política de ahorro, siendo más saludable la primera opción, porque mantiene claro el objetivo y se pueden aplicar las posibles mejoras presupuestarias donde más se necesita con mucha mayor facilidad y acierto que si se partiera de una filosofía puramente de ahorro, de la que no se puede deducir fácilmente dónde habría que aplicar las posibles subidas presupuestarias. Muchas marinas occidentales aplican a sus buques un ciclo de operatividad con un periodo de preparación, digamos de 6 meses, un periodo de plena operatividad, generalmente de otros 6 meses, y un tercer periodo de baja operatividad de duración mayor o menor, dependiendo de numerosas variables. Para que la aplicación de este ciclo sea eficaz, las políticas de personal y de sostenimiento deben perseguir la excelencia y no la obtención del máximo rendimiento de los recursos, porque si no, los ciclos son inaplicables y por lo tanto inútiles. Almirante, de acuerdo con tu visión, ¿qué diferencia habría en un ciclo de actividad que persiguiese a toda costa la excelencia de otro que persiguiese la máxima optimización de los recursos? Bien, la propia existencia de un ciclo de actividad es una medida que persigue la excelencia. En lugar de repartir uniformemente el esfuerzo económico y de personal, se busca disponer de una parte de la fuerza en plena operatividad, rotando las unidades de forma que esta capacidad se pueda mantener en el tiempo. Se suele decir que es muy difícil que este sistema funcione correctamente, pero si se analiza, aunque sea ligeramente, se puede observar que el motivo de la dificultad es que se siguen políticas que no persiguen la máxima operatividad de la fuerza. En el caso del personal, se siguen políticas orientadas a facilitar la progresión de carrera. Y en el caso del material, se busca obtener el máximo rendimiento de los recursos en tiempo normal o de paz, sin tener en cuenta la posibilidad de que se produzca una crisis importante. Estas políticas no son compatibles con la excelencia ni con la aplicación de los ciclos operativos. Almirante, ¿cómo se conseguiría la excelencia en la gestión de personal? Bueno, pues básicamente se trataría de acomodar los cambios de destino y los cursos que efectúa el personal de la fuerza, no de toda la Armada, a los ciclos operativos. Lo que hay que hacer es no desembarcar a ningún miembro de la dotación de un buque durante su periodo de operatividad plena, ni para sustituirlo por otro, ni para realizar cursos. También hay que llevar a cabo la misma política de forma progresiva durante el periodo de preparación, por lo que hay que realizar la mayor parte de los cambios de destino y los cursos entre el personal de las unidades que están en periodo de baja operatividad. Un segundo aspecto, complementario del anterior, sería programar y realizar los cursos que expresamente necesitarán las unidades que van a entrar en periodo de preparación, para que al alcanzar el periodo de plena operatividad, toda la dotación cuente con todos los cursos necesarios, evitando al mismo tiempo que se realicen cursos que luego no se van a aprovechar porque los alumnos de esos cursos no ocupen posteriormente destinos que necesiten esos conocimientos. Todo esto resulta muy complicado llevar a cabo,
porque la gestión del personal y de la enseñanza están orientadas por políticas absolutamente independientes de los ciclos operativos y porque los propios reglamentos e incluso las leyes de personal están basadas también en esa filosofía de maximizar el rendimiento de los recursos en tiempo de paz, sin suficiente atención a la posibilidad de una crisis repentina. Realizando los cambios precisos en las leyes y reglamentos de personal, es muy posible que estos cambios en la gestión de personal no supongan ningún incremento de gasto. Almirante, ¿cómo sería un sostenimiento de la fuerza en el que se aplicara una política de excelencia? Bien, para conseguir un sostenimiento excelente, al igual que ocurre con el personal, este debe ir estrechamente ligado a los ciclos operativos. Las unidades en periodo de operatividad plena deben tener todos sus sistemas totalmente operativos. Cualquier carencia debe ser subsanada inmediatamente, sin posponerse en ningún caso al próximo periodo de inmovilización programada. El periodo de preparación de cada unidad debe dedicarse a la subsanación de las deficiencias que presente, estén o no programadas. Y por último, todas las obras de larga duración deben programarse en los periodos de baja operatividad. A diferencia del caso del personal, este sí es un proceso costoso. Y no solo es costoso, sino que además requiere una capacidad industrial de la que a veces no se dispone. La industria naval no solo se dedica a buques de guerra y suele optimizar el empleo de sus diques, varaderos, herramientas y personal sin tener en cuenta los ciclos operativos de las unidades navales. Por eso es difícil hacer hueco para reparaciones imprevistas o para alistamientos extraordinarios. Pero el Ministerio de Defensa, en sus relaciones con la industria, debe tener en cuenta estas necesidades y llegar a los acuerdos necesarios para cubrirlas. Cuanto más se acomoden a ellas, mayor será el nivel de excelencia de la fuerza, aunque seguramente resultará más caro. Almirante, ¿cómo se aplicarían estos criterios al adiestramiento individual y al colectivo? La plena operatividad de una unidad requiere no solo que cuente con el material y el personal necesario, sino también con un adecuado nivel de adiestramiento. Este debe conseguirse a lo largo del periodo de preparación, a través de ejercicios de adiestramiento, tanto individual como colectivo. Al comienzo de ese periodo de preparación, debe realizarse el adiestramiento individual, para el que hay que programar ejercicios en simulador, las salidas a la mar que sean necesarias, etc. Para aquellos ejercicios que requieran unidades colaboradoras, como los de defensa antiaérea, lucha antisubmarina, etc., deberían emplearse en lo posible los ejercicios de adiestramiento colectivo programados. Luego, tras el adiestramiento individual, las unidades en periodo de preparación deberán participar en ejercicios de adiestramiento colectivo, para lo que deben emplearse los ejercicios nacionales y multinacionales programados. Eso quiere decir que a los ejercicios multinacionales deben ir precisamente las unidades que están en periodo de preparación. Mandar a ejercicios multinacionales a unidades en periodo de operatividad plena, parece lo más eficiente. Al igual que tampoco se obtiene un rendimiento adecuado si se envían unidades en periodo de baja operatividad, porque aunque se consigue adiestramiento a nivel individual, me refiero a nivel de personas, no se consigue a nivel individual de unidad, a nivel de dotaciones de unidades, porque estas van a variar con toda seguridad bastante antes de que esa unidad llegue al periodo de plena operatividad. La programación de ejercicios nacionales, incluyendo las fechas, las actividades y los participantes, debe hacerse directamente en beneficio de las unidades en periodo de preparación, de manera que se pueda completar el adiestramiento colectivo que no haya podido ser cubierto en ejercicios multinacionales y que además facilite el adiestramiento individual de los que inician el periodo de preparación. En resumen, el adiestramiento es la función principal de las unidades en periodo de preparación y debe ser diseñado y ejecutado pensando expresamente en esas unidades. Por otra parte,
hay un tipo de adiestramiento que debe realizarse a lo largo de todo el ciclo de alistamiento, que es el que se refiere a la seguridad en la navegación. Tanto lo que es la propia navegación normal, de precisión o en malas condiciones meteorológicas, como la reacción ante emergencias, como incendios, inundaciones, hombre al agua, etc. Todos los buques que puedan ser empleados en misiones de cualquier tipo deberían completar previamente un número mínimo de días de mar para realizar individualmente este adiestramiento. Y igualmente, tras periodos de inmovilización prolongados o de relevos masivos de la dotación, las unidades deberían comenzar su actividad ineludiblemente con salidas a la mar para conseguir un nivel adecuado de adiestramiento individual en estas actividades de seguridad en la navegación. Almirante, en el alistamiento, que es el tener unidades listas para el combate, ¿cuál sería la línea de acción más adecuada para la consecución de estos criterios de excelencia? Obviamente no se pueden tener permanentemente todas las unidades de la fuerza listas para el combate. No solo es imposible económicamente, sino también por las necesidades de gestión del personal y del material. Indudablemente la forma más sencilla de gestionar la operatividad de las unidades pues es establecer periodos de inmovilización programados 1 o 2 veces al año para que todas las unidades puedan corregir las deficiencias más importantes, tanto de personal como de material, en esos periodos. Esto es sencillo y barato, pero no es eficiente, porque normalmente no tendremos ninguna unidad lista para su empleo inmediato, o no las tendremos en el número adecuado o con la preparación suficiente. Me refiero, lógicamente, ante una crisis que requiera no unidades capaces de navegar, sino unidades capaces de combatir, que es la función principal de la Armada. La forma más eficiente de gestionar la operatividad, pensando en la gestión de crisis, es adoptar el sistema de ciclos operativos que venimos manejando en todo el trabajo. Un ciclo con 3 periodos de preparación, de plena operatividad y de baja operatividad, de forma que se roten las unidades en estos ciclos y siempre se disponga de algunas unidades en operatividad plena. Esto es muy caro, porque por cada unidad operativa que necesitamos debemos disponer de varias, digamos 3 o 4 como mínimo. Y mantener unidades en plena operatividad supone tener todo su personal cubierto, todo su material funcionando correctamente, el conjunto de la dotación perfectamente adiestrado. Esto, como digo, es caro. Además, si se dispone de pocas unidades, el ciclo operativo será muy corto y esto dificulta muchísimo la gestión del personal y el material. En cambio, si se dispone de más unidades, se puede establecer ciclos más largos, me refiero a ciclos con un periodo de baja operatividad más largo, de manera que se simplificaría y abarataría el sostenimiento y la gestión. El otro elemento a tener en cuenta es la capacidad industrial necesaria para alistar las unidades en los tiempos previstos. La determinación de la duración del ciclo y del nivel de alistamiento de cada unidad dentro de ese ciclo debe ser un compromiso entre la operatividad deseada, por una parte, y, por otra parte, el presupuesto y la capacidad industrial disponible. Almirante, como conclusión, ¿cuáles serían las claves para conseguir una política naval basada en la búsqueda de la excelencia? Bueno, la excelencia consiste en cumplir plenamente con las necesidades estratégicas a un coste asumible. Las claves de una política naval de excelencia son 2. En relación con el personal, las políticas de enseñanza y de destinos deben tener como principal objetivo la excelencia de las dotaciones de las unidades en plena operatividad. Los ciclos operativos deben gobernar estas políticas y no a la inversa. En relación con el material, las políticas de sostenimiento y la política industrial deben tener como objetivos, en primer lugar, tener todas las unidades en el máximo grado de alistamiento que permitan los recursos y la capacidad industrial, aunque este grado sea bajo, y complementariamente en disponer de planes realistas, disponibilidad presupuestaria suficiente y base industrial adecuada para alistar las unidades en los plazos establecidos en su grado de alistamiento.
me gustaría terminar leyendo el último párrafo del artículo. Las operaciones se realizan con la fuerza que puede alistarse en plazo, no con la totalidad de las unidades del inventario. De nada sirve realizar grandes inversiones en nuevas unidades si no se cuida su alistamiento. Alistar en poco tiempo una unidad con carencias muy importantes es sencillamente imposible. Afrontar una crisis importante con unidades mal alistadas es sencillamente suicida. Muchas gracias, almirante.